Seguimos en Round y ahora nos metemos con un tema que pasa acá, en nuestro río. Un estudio encontró que más del 90% de los bagres del norte patagónico tienen microplásticos. Plástico adentro de los peces, de eso, está hablando, ¿no? El ambiente, el ecosistema y de nosotros también. Por eso invitamos a Andrea Tombari, que es bióloga, es docente, es investigadora de la UNRN, para entender qué significa este hallazgo. Bienvenida, Andrea, a la mesa de Round. Hola, muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás? Quiero decir que Andrea es la primer científica que no solo nos trae conocimiento, sino que además nos trae merchandising. Viene con su propio merch, sí, con stickers que dicen, después los vamos a publicar en redes, pero dicen bagre marino, si lo pescás, llévalo para comer, no lo dejes morir en la costa. Hay otro muy simpático que tiene el dibujito de un bagre que dice, plaga, serás vos. Ese me causó, me encantó, y bueno, un poco de empatía con esta especie que elegiste para hacer este estudio junto con Aimé Funes, que publicaron este primer estudio sobre microplásticos en esta especie, y un estudio que fue publicado en una revista internacional de ciencia marina. ¿Por qué eligieron esta especie para estudiar? Y bueno, ahora nos vas a ir contando qué descubrieron. Nosotros venimos trabajando con esta especie desde el año 2017. En distintos aspectos, porque veíamos que estaba muy estudiada en Brasil. Es una especie que realiza una migración bastante extensa, viene desde el norte de Brasil hay registros hasta el sur de Chile y muy poquitos registros, entonces creímos que era importante empezar a trabajarla acá. Y bueno, entre esas cosas, Aimé, que lamentablemente no puede estar acá, pero es quien está desarrollando su tesis en metales pesados en peces, empezó a indagar un poco qué pasaba con los microplásticos y trabajamos con parte de las muestras que teníamos del año 2000, de la campaña 2019. Recordemos que esta especie solo se acerca a la costa entre fines de octubre, noviembre y se termina yendo a fines de marzo, principios de abril. Hago un paréntesis, ¿podemos explicar qué es, cuando nos referimos a microplástico, de qué estamos hablando? ¿Cómo físicamente cómo lo vemos? Son muy difíciles de ver a primera vista, generalmente uno los lleva a lupa o a microscopio, son partículas muy muy pequeñas de fragmentos plásticos, y que pueden ser fibras, pueden tener distintas formas, que también se tuvo en cuenta en el estudio, la coloración, la forma, el tipo de plástico, su origen. Y después, bueno, hay distintas clasificaciones. Está el microplástico, es el más chiquitito, después el mesoplástico, que es más o menos de medio milímetro en adelante, y el macroplástico, que es los estudios que a lo mejor son más familiares para la gente, que cuando encuentran en un animal varado que le sacan montones de plásticos del estómago. Ahí ya estamos hablando de macroplásticos. En este caso no, uno tiene que tomar la muestra de agua, o en este caso del tubo digestivo del bagre, tomar las muestras, ponerlas en distintas soluciones y filtrarlos. Y en ese filtrado hay cosas, las cosas orgánicas se disuelven y las inorgánicas no. Y entonces ahí, una vez que en ese filtro quedan retenidas los microplásticos, podemos clasificarlos en función de lo que te dije recién: color, tipo, forma. ¿Por qué fueron a estudiar justamente al bagre? ¿Por qué no otra? Dije, bueno, vamos con esta especie. Porque el bagre... ¿Ya tenías impresos los stickers? No. Me imagino que no, en realidad esos stickers vienen hace rato madurando en mi cabeza, y por suerte uno tiene hijos que son más afines a trabajar con las ediciones de las imágenes, y vi una idea en Palomas, se lo transmití a mi hijo y le dije exactamente qué quería y qué cosas sí tenía que tener ese bagre. ¿Y tu empatía por esta especie ya venía así estando, o te fuiste empatizando en la medida que ibas estudiando y viendo cómo la estamos contaminando? Si yo digo que los bagres siempre me gustaron, suena mal, pero... Hay gente que se puede sentir puntualmente ofendida por esto. No, pero es un grupo muy, muy particular, muy especial, que despierta muchísima curiosidad para trabajar. En particular, este bagre para mí despierta mucha empatía por el tipo de reproducción que tiene, que es justamente lo que lo hace vulnerable, y es por eso que también nosotros lo elegimos. Es una especie vulnerable. Es una especie vulnerable en Brasil y está catalogada como vulnerable por un estudio que se realizó acá, justamente por el ciclo de vida y por el tipo de reproducción que tiene, en donde son los machos los encargados de cuidar la cría y hacen incubación bucal.
Entonces, en la desembocadura del estuario, la hembra libera los huevos, el macho los fecunda, los carga en la boca y la cantidad por la bibliografía que hay hecha en Brasil, acá no tenemos casi nada, pero la hembra va a liberar tantos huevos como machos haya disponibles para cargarlos. Los huevos son huevos grandes, son de más de 1 centímetro de diámetro, muy cargados de alimento, de vitelo, y el macho los carga en la boca hasta que la larva, hasta que eclosiona y termine de consumir ese vitelo. Cuando el animal está listo para vivir en libertad, recién ahí el macho los libera, y esos son aproximadamente 2 meses. Y esa cría o ese alevín se queda dentro del estuario durante 3 años, que esos son 20, 25 centímetros de largo, que son los que más encontramos acá. Pero y una vez que superan esa talla, recién ahí entran a mar abierto. Pero son solamente los machos, o predominantemente los machos, claro, que tardan mucho en reproducirse. Si los matás muy rápido, van a tardar mucho en reproducirse otra vez. Claro, otras especies por ahí se reproducen más rápido. Exacto. Al año la mayoría de las especies se reproducen. El caso del bagre no es así, porque tarda entre 8 y 9 años para reproducirse. Y este sticker de plagas eras vos es porque lamentablemente acá lo ven como plaga, y no es raro encontrarlos tirados en la costa, con el peligro que significa pisarlos por las espinas, y además porque lo que están pescando y lo que están tirando son juveniles, no llegaron a la etapa reproductiva, que eso significa que tenga más de 43 centímetros de largo y 9 años de vida. O sea, lo de plagas serás vos es interesante porque los que estamos metiendo plástico en las costas, claro, somos nosotros. Estamos hablando de muestras, nos contabas que agarraron muestras en San Blas, acá en el Pescadero, en la desembocadura del Río Negro. Exacto. Y acá en el Barco Hundido de Viedma, ¿no? En la playa del Barco Hundido, a la que vamos. Claro, todo el tiempo. ¿qué significa en términos de impacto ambiental este hallazgo, y qué debería preocuparnos, ¿no? de este trabajo? La verdad es que los microplásticos ya están en todos los organismos vivos, incluyéndonos a nosotros, y es muy difícil de frenarlo por la cantidad de plástico presente que hay en el planeta, y la degradación de ese plástico sí o sí lleva a que haya este material en sedimentos, en organismos, en el agua. Es un poco inevitable, y ya hay demostraciones que pasan a sangre. Entonces, el bagre lo único que tendría, igual todo esto que estoy diciendo es teoría, no está probado, pero si pudiera pasar a la sangre, perfectamente pasa al resto de los tejidos, y a lo mejor en la inversión energética que hace la hembra para producir los huevos, lo más probable es que esas crías ya tengan microplásticos y el resto de los contaminantes que hay en ellos. Además, al ser cargados en la boca del macho, son los huevos los que reciben el agua constantemente, y el agua está cargada de... Voy a tratar de mencionar. Yo sé que no estudiaste todo esto y que te centrás en una especie, porque así trabajan los científicos, pero vos más o menos estás diciendo que a nivel planetario todas las especies ya tenemos plástico adentro, incluido nosotros. Y me animaría a decir que sí. Aunque sea en una ínfima cantidad, pero los tenemos. Sí, porque los estamos rodeados de plástico derivados de petróleo. Recién hablábamos fuera de aire justamente eso, de que la mayoría de los productos que consumimos, incluso productos de belleza, crema, todo contiene en alguna medida plástico. Y el plástico, como está expuesto al sol, empieza a liberar un montón de otros productos que, pasan al ambiente. Pensando en los riesgos ecosistémicos, ¿no? ¿Qué puede pasar si esta especie vulnerable continúa siendo afectada? ¿Qué está pasando con este fenómeno a nivel ambiental, ¿no? Sí, ¿qué efecto puede tener? ¿Qué efecto puede tener? El problema es trabajar mucho con la gente, que es lo que estamos haciendo nosotros, y si bien este sticker es un chiste, justamente es una forma de llegar a la gente. Porque vos hables con el pescador que hables, lo toman como plaga, y el odio es importante que tienen hacia la especie, y se olviden que es una especie autóctona. Todas las especies autóctonas cumplen un rol dentro del ecosistema, tienen un tipo de alimentación que mantienen otras poblaciones en equilibrio, y este en particular es un animal bentónico que come todo lo que hay en el fondo. Entonces, por otro lado,
donde no podemos saber qué hay en el fondo, cuando uno estudia el bagre, sabe qué es lo que hay en el fondo, porque todo lo que come es representativo del lugar en el que está. Y eso lo encontramos en estudios en Brasil, en estudios en el Paraná. Todo lo que tiene en el estómago del bagre es representativo del lugar donde estuvo. Si uno pesca en el pescadero, lo que va a encontrar son estómagos gigantes llenos de pepinos de mar. Que es lo que prefiere en el estuario. Una vez que ingresa, bueno, podemos encontrar otros restos de cosas, pero es típico porque hay colonias de pepino de mar en la desembocadura del río. Entonces es normal encontrarlo. Viste que se habla, bueno, las abejas son la especie más importante del planeta. Si no hubiera abejas, nos pasaría esto y esto y esto. Nos tienen que recordar que pasa esto. Si disminuye la población de bagres, ¿qué entendés que podría pasar en el mediano y corto plazo en nuestro ambiente, en nuestro ecosistema, en nosotros? No sé en nosotros ni en el ecosistema a corto plazo. Sí sé que la especie es muy vulnerable porque estamos quedándonos sin juveniles. O sea, al eliminar los juveniles nos estamos quedando sin adultos. Si no hay adultos, aunque a la mayoría de la gente les parezca una plaga porque aparecen números grandes, en realidad lo que nos está diciendo, el bagre nos está avisando, es que la temperatura está aumentando. Si no, no andaría por acá. Ok. Hay casos aislados. O sea, en el año 36 ya había registro de que el bagre estaba acá. En los años 70, 80 hay registros de que estaba en el sur de Chile. Pero son casos muy aislados. De hecho, en San Antonio no había registros de bagre y el año pasado entraron en cardúmenes. Entonces, en realidad, en lugar de enojarme con el bagre porque voy a pescar pescadilla u otra especie de valor para el pescador y siempre va el bagre porque el bagre es muy voraz, tendría que preguntarme por qué el bagre está tan presente. Y lamentablemente la gente se enoja con el bagre, lo pesca y lo tira en cantidades. No estoy hablando de que sacan 2 o 3. Los pesca en cantidades y los tira a los basureros en cantidades, sin meternos ya en el tema de alimentación. Hay un montón de gente que la está pasando mal y eso no deja de ser proteína y buena proteína, muy buena alimentación y no lo están teniendo en cuenta. Es consumible. Es consumible, en Paraná se consume un montón. En Paraná hemos probado cuando fuimos a muestrear y realmente es muy rico, tiene textura como de pollo, sabor de pescado, es muy rico y en cuanto a el aporte nutricional que tiene el bagre también es muy bien valorado. No sé si ya lo dijiste, pero ¿por qué tiene como esa fama de plaga? ¿Qué es lo malo? ¿Que sale en cantidad? ¿Que no es rica la carne? ¿Cuál es como la teoría, digamos? No, el colectivo, al menos de lo que hemos hablado con los pescadores, he ido al Club de Pesca de Madryn porque salían notas en los diarios del Chubut diciendo, más o menos parecía bagre asesino, faltaba la película nada más. Claro. Pero en el diario salió que los bagres se acercaban a la costa a lastimar a la gente y que los clavaban con los bigotes. Los bigotes son súper blandos, no hay forma que un bigote de los que son sea táctiles punzante, claro. sea punzante. Lo que lastiman son las espinas. Y el bagre no llega a la costa porque sí. El bagre llega a la costa porque lo dejaron moribundo y lo trajo la marea y por eso se lastima a la gente. Pero el bagre no es agresivo con las personas. No te vas a meter a bañar y te va a picar un bagre. Claro. Eso es imposible. Es alguien que lo pescó y lo dejó tirado ahí. Exacto. Claro. Y el tema de la plaga, retomando tu pregunta, tiene que ver porque la gente tiene otro objetivo de pesca. Todo lo que sean animales de fondo, salvo el lenguado, todo lo que sea bagre, con este chiste que dije antes, en realidad tiene mala fama. Un bagre, un armado, las viejas de mar o las viejas de río, tienen mala fama porque se alimentan del fondo, porque se alimentan del barro y por eso no los quieren comer y no sé. Que supuestamente tienen gusto a barro. Eso es lo que he hablado con gente que pesca, ¿no? Que pesca en el río, tal vez. Sí, pero el bagre este en particular es bagre de mar. Entonces tiene el típico gusto de los peces de mar. Pero en este caso es porque el bagre es muy voraz. Entonces, le tires lo que le tires, va a picar. Claro. Y en época de bagre, lo que probablemente salga es bagre. Porque la corvina, si está el bagre, no es que el bagre se come la corvina o el bagre come los huevos de la corvina y por eso la corvina desaparece cuando viene el bagre. Lo primerea. Claro, es mucho más hábil. Claro. El bagre no es un gran cazador, simplemente es una aspiradora. Pasa y donde hay algo que se mueve medianamente, lo va a comer. No es que va a salir a pescar o a consumir un pez que sea muy veloz, no lo hace.
busca cosas fáciles de comer, no se gasta mucho, pero si le tiran una carnada, no es que estoy como la mayoría de los peces poniendo carnada y si tiene ganas pica, no, pica. Claro. Entonces eso es lo que le molesta a los Andrea, ¿y pescadores. cuál es no sé si se pudo determinar, pero cuál es el origen puntual de todos estos microplásticos? ¿Qué actividades así están relacionadas con esta contaminación? Con decir, bueno, esto genera mucho. Toda actividad antrópica, o sea, desde cada uno de nosotros, cuando tira algún envase o no se puede clasificar y se va todo en la misma bolsa y los restos de plástico, la basura cotidiana, la basura urbana, lo que sale por los desagües cloacales y restos de lo que tiene que ver con la urbanización, con la parte industrial, con la pesca. Hay muchísimos desechos asociados a la pesca, tanto pesca artesanal, pesca recreativa, pesca industrial. Acá por suerte no nos llegan los cajones, pero todo lo que es Chubut está lleno de cajones de pesca. Sí, se ven a simple vista en la costa de, Sí. de Puerto Madryn y demás. Sí, sí, sí. Bien, o sea, hay mucho del vecino, la Hay vecina, mucha responsabilidad propia. Cuando estamos ahí, la población en general, porque uno dice, bueno, la contaminación y enseguida la imagen que te viene es de las grandes industrias vertiendo residuos en los afluentes y demás, que seguramente hay algo de eso, pero mucho de esto, de lo que podemos también evitar nosotros con un hábito de levantar nuestra basura, de llevárnosla, de meterla toda junta en otro lado, que también es un tema, pensar a dónde va toda esa basura, pero al menos no dejarla ahí en la costa, ¿no? No, hay mucho desecho textil y basta con mirar alrededor la cantidad de las bolsitas que uno usa, las bolsitas transparentes que se usan de manera Sí. cotidiana. No es raro encontrar que muchos de nuestros microplásticos que hemos encontrado son transparentes. Los que predominan son los transparentes. Tipo las bolsitas de verdura, poner cosas Claro. así. Y en lo que estábamos también hablando antes, con respecto al origen de los plásticos, el 93% de los bagres que analizamos, tanto de San Blas como los 2 puntos de muestreo acá dentro del estuario del Río Negro, coinciden con lo que nosotros encontramos con un trabajo de extensión que tenemos con los chicos de la Escuela Espegasini, que lo estamos haciendo por 2º año consecutivo. En la primera salida que hacemos juntamos basura y después en una de las clases, que justamente la hace Aimé, clasifican ellos la basura y más del 90% es plástico de lo que se encuentran en las playas. Entonces ese plástico generalmente está en el sedimento, está en el agua y bueno, consecuentemente en los organismos. La que nos visita es Andrea Tombari, que junto con Aimé Funes son docentes, investigadoras de la UNRN y ambas son coautoras de un primer estudio argentino sobre microplásticos en el Genidens barbus, que se llama así este bagre. El artículo tuvo mucha trascendencia, fue publicado en la revista regional Studies in Marine Science, es una revista Qué bien que suena eso. prestigiosa de ciencia Te vi bien marina, ahí. evidentemente. Te vi bien. Así que bueno, estuvimos aprendiendo un montón sobre el bagre y en realidad sobre cómo nos estamos relacionando con la naturaleza y las especies. Yo tengo una última también. ¿Tenés una última? Te dejo la de Sebastián, que debe ser genial. No sé si genial, pero en el momento. No, te- Yo, si me permiten, quería hacer un comentario justamente Sí. en esta situación que estamos viendo, que en realidad esto no es exclusivamente de la Universidad de Río Negro, sino Ajá. que es una asociación entre universidades. Bien. Y la verdad es que se trabaja muy bien. Estamos trabajando en conjunto con, de hecho, las primeras autoras son de la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, y el otro grupo es de la Universidad de Córdoba, y lo que hacemos justamente es aunar esfuerzos. Los equipos que no tenemos o las habilidades y conocimientos que no tenemos, nos compensamos. Y generalmente las publicaciones son así y nuestras asociaciones son así. Trabajamos mucho con la Universidad de Buenos Aires, que son, o si no están como codirectores, o participamos en distintos proyectos, pero es de la forma de seguir pudiendo trabajar e integrar el conocimiento. Bien, Entonces, bueno, perdón el comentario, pero la coyuntura lo amerita. Estamos en el medio de una crisis, las universidades están peleando por su financiamiento y está buenísimo mostrar qué pasa cuando las universidades se ponen a trabajar, cuando la ciencia se pone a trabajar para mostrar estas cosas, ¿no? Son nuestros equipos de investigación también los que salen a observar esto, y estas cosas le pasan a un país también cuando sostiene su ciencia, puede encontrar estas cosas.
es mejor tener ciencia y está buenísimo mostrarlo con efectos, con cosas concretas y estudios concretos y cosas concretas para decir y que se pueden entender muy fácilmente y que son así de urgentes. Así que está buenísimo también para la coyuntura y para el momento poder mostrar estudios así. Así que felicitaciones. Andrea, te dejo con la pregunta de Sebastián, que seguro es genial. No, ahora tengo miedo de hacerlo. No era para tanto. No, pero mencionan el trabajo que es una línea de bases. Sí. Entonces, ¿por qué lo consideran así? ¿Y cuáles serían los próximos pasos para seguir trabajando esta problemática? Y lo tenemos que mantener en el tiempo, este estudio, no solamente ver qué pasa en otras especies con otro tipo de alimentación. Por otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es dónde se encuentra la especie de estudio en cuanto a la cadena trófica, es decir, es cuán alto está. El bagre, dentro de todo, es uno de los más altos porque está consumiendo incluso especies de su mismo tipo. No va a consumir aves, no va a consumir mamíferos, o sea, no está en el tope. Pero para nosotros, que nuestro laboratorio trabaja principalmente en peces, es, bueno, ¿qué pasa con otro tipo de pez, con otro tipo de alimentación? Por ejemplo, un filtrador. ¿Qué pasaría en el estómago de un pejerrey que es filtrador? Entonces, bueno, ahí podemos analizar dónde hay mayor concentración de plásticos. Generalmente, como el plástico termina asociándose al fondo, era normal esperar una alta cantidad de microplásticos en el bagre. Pero especies más carnívoras, por ejemplo, deberían tener otro resultado, porque seguramente si se comen a otra especie vamos a encontrar microplásticos que provienen de la especie que consumió, no solamente del agua y del sedimento. Entonces es como que se empiezan a sumar muchas variables. ¿Sí? De hecho, los biólogos nos caracterizan depende de... Es cierto, es línea de base, recién arranca esto. Es como una foto. A partir de acá hay que seguir trabajando. Bueno, si es que seguimos trabajando, porque... Esperemos que sí. No sé si en microplásticos, pero... bueno, Aimé está terminando ya su tesis con metales pesados, entonces vamos a tener un panorama de qué es lo que está pasando incluso hasta San Antonio Oeste. Bien. Con respecto a los metales pesados asociados a los peces. Y bueno, y así a medida que se vayan cerrando el resto de las tesis vamos a ir teniendo más información. Y lo que hacemos justamente en el laboratorio es, una vez que se publicó científicamente, lo divulgamos. Trabajamos mucho, de hecho tenemos una página para divulgar, trabajamos mucho en extensión. La idea es que todo lo que nazca en las puertas adentro del laboratorio se dé a conocer. ¿Cómo es la página para visitarla? Es el Laboratorio de Bioecología y Calidad Ambiental Acuática, la VICA. Ah, ok. Bien. Bueno, la que pasó, la que nos contó, la que nos llenó de ideas, advertencias y conocimientos fue Andrea Tombari. Es autora de un estudio, investigadora del bagre que tenemos acá en el norte de la Patagonia. Y bueno, aprendimos muchísimo nos dejás pensando, Andrea, así que gracias por este estudio y por pasarte por acá. Te dejamos ahí medio corta con los mates, ahora hacemos de vuelta, te lo prometemos. Muchas gracias. Cuiden al bagre. Llegamos al final del round con esta nota, con esta entrevista, y en una semana movidísima, nos despedimos hasta la que viene. Chau María Ángeles, chau Sebastián, Chau, equipo. Nos vemos. Nos vemos.